seguimos en Desayunos Informales, vamos mirando hacia el próximo gabinete. Así es, la vivienda debe ser un eje central en la batería de propuestas para sostener y también para acompañar procesos en situación de emergencia social. Esto es lo que dicen las prioridades para gobernar que presentó el Frente Amplio durante la última campaña electoral, y justamente para liderar esta cartera el presidente electo Yamandu Orsi designó a la legisladora y dirigente del MPP Cecilia Cairo, así que para hablar sobre cuál es su diagnóstico de la situación habitacional del Uruguay y también cómo espera trabajar al frente del ministerio, vamos a recibir ahora justamente a Cecilia Cairo, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial designada. Cecilia, muy buenos días. Buenos días, Ana, un gusto estar con ustedes, ya lo saben. Felicidades Bienvenida por este reto que te toca asumir en la siguiente administración. Gracias. Empecemos por conocer cómo se dio esta negociación para terminar con la designación tuya al frente de esta cartera, porque justamente el Ministerio de Vivienda era una cartera que estaba muy asociada al nombre de Lucía Echeverri y también el tuyo tal vez al nombre al Ministerio de Desarrollo Social. En realidad, las dos trabajamos las dos cosas, entonces no nos extraña que eso haya pasado. En los hechos, Yamandu es el presidente, fue definiendo quién le parecía que podía ayudar más, y Lucía, que estuvo además en dirección de obras de Canelones, Claro. Yamandu decidió que fuera para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la primera mujer además. Es cierto. Es un gran desafío y bueno, y yo voy para el Ministerio de Vivienda, que no significa para nosotros tener departamentos estancos. La idea es trabajar en bloque con distintos ministerios, no solo el MIDE, sino el Ministerio del Interior, Salud. Necesitamos hacer un bloque fuerte, ANEP. Recordemos, porque quizás no todos lo tienen presente, vos ya tenías experiencia en el Ministerio de Vivienda y has trabajado en el Plan Juntos y en el PMB. Exacto. El Plan de Mejoramiento Barrial. Exacto. Y bueno, esto tiene otros componentes, ahí era más específico el trabajo en la periferia y en la vulnerabilidad y en todos los departamentos. Ahora además, bueno, está cooperativas, licitaciones, viviendas de interés social, es decir, voy a estar en la globalidad del ministerio. Pero es importante pensar que la DINISU va a jugar un papel y tenemos que trabajar fuerte sobre eso. La DINISU, que fue, por lo menos con ese nombre, una innovación de ¿Sí? este gobierno al reordenar cómo estaban las distintas políticas y oficinas vinculadas al trabajo en vivienda. ¿Ustedes ese cambio lo vieron como positivo? Sí, lo votamos, además creo que es una buena cosa, que todos los programas de precariedad estén bajo una misma órbita para que puedan jugar y conjugar sus esfuerzos y sus recursos. Naturalmente vas a tener que estar adentro del ministerio para poder hacer un diagnóstico acabado y formal de cómo se te entrega el gobierno en este sentido, pero ¿cuál es la primera impresión o reflexión que tenés, siendo sí legisladora, de cómo está la situación habitacional en nuestro país? Y bueno, tenemos problemas, yo creo que el gobierno hizo mucho esfuerzo, puso acelerador en el último año, con respecto a obras que se han comenzado a hacer, sobre todo en el Plan Avanzar. Obras que habían sido enlentecidas en los primeros años de gobierno retomaron, así que hay obras bastantes para supervisar. Si vos me preguntás qué pienso yo, que empezaron demasiado tarde, eso es lo que creo, que eso después no lo recuperás, con vivienda no recuperás el tiempo. Entonces es muy importante, ahora cuando asumamos, tener claro el panorama para poder empezar con fuerza, terminar lo que tenemos y empezar los nuevos proyectos rápidamente para que en un año puedan estar pensados y empezar a ejecutar. Distinguís entonces que sí hay una diferencia en lo que fue la administración Moreira a la administración actual. Y bueno, yo creo que también algunos de los programas se votaron después, entonces no sé si puedo vincularlo a quien fue ministra Irene Moreira, pero sí a los plazos del fideicomiso entre todos y el tiempo que demoró, que recién ahora empezó a instrumentarse, del Plan Avanzar y la DINISU. Eso fue muy lento y obviamente después que perdiste ese tiempo ya lo perdiste. Pero es verdad que nos va a pasar algo como le pasó al gobierno anterior, que vamos a inaugurar obras que no son nuestras. Eso es así como lo hizo este gobierno. Entonces, el plan Avanzar como política, que más allá de estas dudas de, bueno, cuánto se logró avanzar precisamente, pero lo ven como una buena política. Y bueno, todo lo que contribuya
a hacer viviendas y pensar en el asentamiento como una etapa terminada es buena. Cuando el plan avanzar no sabemos exactamente cuánto dinero hay, si están los 480 millones del fideicomiso o no, cuántas licitaciones están prontas, Era el cuántas fideicomiso están que se había creado con fondos de colonización. La primera parte sí, pero también están los fondos del PMB y claro. no sabemos si hubo endeudamiento o cómo hicieron, si ya llegaron a esos 480 millones de dólares, que era lo que se pretendía, pero hay que saber cuántas licitaciones, cuántas obras ya están comenzando o terminando, es decir, tenemos un montón de información que nos falta para saber bien con cuánto contamos y cuántos compromisos quedan pendientes. Ahí además hay otro dato que está faltando, que todavía no se ha conocido, que es la información de personas viviendo en asentamientos, que es algo que va a surgir de los datos del censo, que hay una parte que todavía se está procesando. ¿Cuántos viven en asentamientos? Es uno de esos datos que todavía no están arriba de la mesa. ¿Cuántos asentamientos? Porque esa información es muy importante, es decir, el censo nos va a permitir cuantificar realmente cuántos son, cuántos viven en asentamiento, aunque estuve mirando una información de la diaria que decía que un 15,5 no fue censado. Entonces... Sí, ahí hay una discusión, eso se lo llevamos a consultar en su momento a Diego Agual, director del INE. Él lo que sostiene es que hay una parte de la información de las personas que no fueron censadas que se completaron con registros administrativos. Entienden que es una técnica que no se había utilizado en otros censos que permite avanzar mejor con ese grado, ese porcentaje de personas que nunca se llegan a censar, una cifra que en general siempre hay, un poco más, un poco menos, pero siempre aparece en todos los bueno, censos. No sé si tienen alguna duda ustedes a propósito de eso, no, capaz que esas explicaciones no les conforman. No. Estamos trabajando sobre revisar todos los datos y sería bárbaro que fuera así, porque me preocupa, sino para saber exactamente cuántos viven. Nosotros precisamos una foto real de lo que sucede hoy, para saber cuánto avanzamos también, para sacar conclusiones de cómo podemos avanzar y cuánto dinero o recursos se precisa para poder realmente terminar con esto en algún momento, que no estoy diciendo que lo vamos a terminar nosotros, por las dudas. Decíamos que este fin de semana se celebró como la primera reunión formal del equipo de ministros. ¿Cómo te viste en ese lugar y qué tarea quedó pendiente para esta etapa de la transición? Y bueno, en realidad lo primero que nos dieron fue un pendrive donde la información de cada uno de los incisos de todos los ministerios fue entregado a cada uno de sus responsables. Así que estuve mirando ese borrador y me surgieron un montón de preguntas, así que lo que estoy haciendo, me voy de acá y lo que voy a hacer es trabajar sobre las preguntas y poderlas enviar. Y a su vez, el ministro actual, Lozano, me había llamado para ponerse a las órdenes y tener una reunión. Ahora que tuvimos esta información, seguramente le pida para reunirnos, así que empieza un trabajo fuerte ahora esta semana. Y en esta reunión que vos me preguntabas, ¿qué fue lo que se conversó? Es esto que te decía antes, el trabajo transversal, que necesitamos tener a todo el equipo trabajando para las mismas cosas, con ejes concretos, que creo que eso es lo que puede permitir tener un impacto muchísimo más fuerte en el territorio. De estas preguntas que están surgiendo a partir de que va procesando la información, más allá de las que hablábamos sobre asentamientos y el plan avanzar, ¿hay alguna otra que tengan ya identificada y que sea relevante? Y sí, queremos saber en el Entre Todos, que aparentemente una parte de la información que nos daban decían que el Entre Todos está pensado para 5.000 viviendas y hay 100 préstamos hipotecarios ya acordados. Bueno, ¿en qué están? ¿Cuáles son las licitaciones? ¿Dónde estarían ubicados esos edificios? Sobre el edificio de Durazno de Madera, no sé si lo recuerdan. Sí. Ahí no tengo información, pero gente de Durazno me pidió información sobre eso, así que quiero ver. Le escuché decir en una entrevista, digamos, los proyectos de madera había sido uno de los énfasis que había puesto el actual Ministerio de Vivienda, sobre todo cuando empezó la administración con Irene Moreira a la cabeza. Le escuché decir en una entrevista en Canal 10 hace unos días que en realidad construcciones en madera ya había de antes de que asumiera este gobierno. Estoy hablando del edificio. Y que en particular esto, que sí era una novedad, porque era un edificio grande en madera, le había llamado la atención los costos que había tenido, lo cual contradice la oportunidad que supuestamente suponía la madera de que era construcción más barata. Bueno, eso fue lo que nos llamó la atención cuando nos presentaron el proyecto. El costo que podría tener el metro cuadrado. Lo cierto es que después, quien es ministro hoy, aparentemente no debe haber firmado o siguen estudiándolo, no lo sé.
Esa es una de las preguntas que tengo, porque cuando fui a Durazno me lo preguntaron sus habitantes. Está en estatus de proyecto todavía. Exacto, pero estaba bastante avanzado y más o menos habían cotizado cuánto sería el costo. Avanzado el papel. Sí, claro. Bien. El proyecto. Y a propósito de, bueno, cuando ingrese, digamos, las prioridades que tienen marcadas, las podemos, por lo menos las que aparecen, no en las bases programáticas, que son mucho más amplias, pero sí pero en las prioridades que se presentaron en Colonia, se habla de un plan para primera vivienda. En eso se propone facilitar el acceso al crédito hipotecario para familias de las capas medias. También se habla de alternativas dignas para los adultos mayores. Se habla de solución de viviendas para atender la emergencia. Dicen implementar soluciones de vivienda para atender la emergencia de personas en situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo, personas en situación de calle o situaciones de violencia doméstica, entre otras, y dos más, un plan de vivienda social a través de alquileres, un stock de viviendas destinadas a alquileres accesibles, y otro, promoción de cooperativas de viviendas, acelerar y optimizar los procedimientos para las cooperativas de vivienda. Me imagino que vienen muchas por el lado de las reivindicaciones del cooperativismo. Y los tiempos que a veces demoran poderlas construir. Y además también tenemos un plan con respecto a los estudiantes cercanos a la UTEC, que no sé si están ahí, pero cercanos a la UTEC o a las universidades, sobre todo en el interior, buscar la forma de generar residencias para esos jóvenes, porque es un problema. No para el que es de ahí, pero sí es del interior que viene a otro departamento, es un problema lograr tener un lugar donde alojarse. ¿Tienen avanzadas conversaciones con el futuro ministro de Economía para ver cómo se instrumenta todo esto, que obviamente implica recursos? Exacto. Mira, todo lo que tiene que ver con la vivienda de INISU, estamos viendo cuántos millones tenemos como para poder ejecutar lo que está comprometido y donde pensamos que hay que intervenir integralmente en alguno de los barrios periféricos. ¿Pero eso ya no está asignado a los proyectos del Plan Avanzar, por ejemplo? Bueno, por eso te decía, hay que ver qué es lo que queda, porque asentamientos hay muchos. Después, tenemos el Entre Todos o el Fondo Nacional de Vivienda, donde hace licitaciones y ofrece edificios. Y es de ahí, eso ya existe, es de ahí que piensan cómo acceden para que el crédito sea menor. En vez de pagar el 10%, ustedes saben, para pedir un préstamo del banco hipotecario, un 10% es lo que tenés que ingresar porque te financian el 90%. Bueno, la idea es que no sea así, que lo hagas como un alquiler con opción a compra y que el monto que tenés para pagar, si la cuota es demasiado elevada para la clase media, que no supere el 25% de tus ingresos y que el ministerio ayude en el pago de esa cuota. Y no hay necesidad de un capital inicial. Exactamente, porque eso complica. Ahí uno de los puntos que ha sido por lo menos una histórica reivindicación de FUCBAN por lo pronto es que el Fondo Nacional de Vivienda tenga recursos propios y que no tengan que esperar a cada presupuesto para ver cuántos se le asignan, sino que ya se deje establecido cuánto deban ser los recursos del Fondo Nacional de Recursos. Hay una... del Fondo Nacional de Vivienda, había entendido, había entendido. Fondo Nacional de Vivienda. ¿Ya tienen establecido o hay una decisión política en torno a eso? No. Nosotros hoy... Primero están haciendo una foto de la situación, quienes van a asumir en el Ministerio de Economía, se están reuniendo y hay reuniones bilaterales, hay que revisar los datos de los recursos, a partir de ahí lo que tengo seguro es lo que ya tengo, es decir, lo que estuvo presupuestado en el gobierno anterior. Esos son mis recursos. A partir de ahí hay que ver cómo está la situación del país en general y me dirán, sí, Cecilia, te puedo dar tanto, vamos a trabajar sobre de 0 a 3 años, quiénes más aportan además del Ministerio de Vivienda para poder consolidar el problema que para mí es lo que nos desvela, que es la situación de los más chiquitos, y ahí vamos a trabajar. Si vos me preguntás, ¿vos ya hablaste con el ministro y le preguntaste? No, sabemos que está trabajando en eso, yo con lo que cuento es con lo que tengo. Me enseñaron de chiquita que hay que contar con lo que uno tiene y después si hay más seguro que tenés dónde destinarlo. Así que por ahora estamos en eso. Lo que pasa es que en vivienda es uno de los lugares donde, bueno, si no hay plata, no hay política, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo sé, por eso te decía, cuento con el presupuesto que ya existe. Hay una parte, por eso tengo que averiguar cómo lo gastaron, es decir, el Entre Todos, cuántas viviendas le hicieron, si esos proyectos de 5.000 viviendas ya están o todavía no avanzaron, cuántas licitaciones puedo hacer para los edificios en Ciudad Vieja. Todo eso es información. ¿Y cuántas cooperativas están esperando la firma del préstamo o bien van a sorteo ahora este año? Cecilia, ¿qué posición tenés en relación a cómo se está implementando la ley de vivienda promovida?
porque parecería que está un poco trastocado el objetivo de generar alquileres más accesibles, sobre todo para personas que tienen dificultades económicas, y en realidad es una ley que está beneficiando, quiero ser cuidadosa con lo que digo, pero más a los inversores que a los ciudadanos. Sí, claro. No, fuiste cuidadosa, pero es algo así. Y yo como no soy políticamente correcta, creo que tenés toda la razón del mundo. Mira, nosotros habíamos pensado en el periodo anterior que había que poner algún margen que permitiera que esas viviendas en realidad en el mercado permitieran que otros ciudadanos pudieran alquilarlo. Entonces, para tener la exoneración completa, porque en realidad la construcción la hacen los privados, como claro. bien decís, para poder tener la exoneración completa del Ministerio de Economía, debía cumplir, por ejemplo, con que el alquiler no fuera superior a 17.000 pesos si lo ponía en el mercado de alquiler. Podía no ponerlo a ese precio, pero no tenía la exoneración completa. ¿Queda claro? A su vez, había un porcentaje de las viviendas que ellos construían que lo primero que hacían era ofrecérselo al Ministerio de Vivienda con costos menores para su población objetivo. Y eso nos permite tener viviendas que podemos ofrecerle a quienes están a la búsqueda. Yo siempre pongo los cupos, digamos. Exacto. Yo pongo siempre este ejemplo para que quede claro. En Nuevo Centro, por ejemplo, de las 3 torres que se hicieron, 59 viviendas quedaron para el Ministerio de Vivienda, que las puso a sorteo y que hay gente, población objetivo, es decir, ciudadanos trabajadores que están viviendo. O sea, en ese caso la dinámica era que estas personas que a través de los controles de la Agencia Nacional de Vivienda se determinaba que eran población objetivo, lo que hacían era comprar la vivienda, pero la compraban a un precio subsidiado. Por supuesto, a un precio razonable para... Pero eso entraría dentro del espíritu que tenía originalmente la ley. Pero eso no está más. Claro. Entonces, hoy no hay ninguna regla, es decir, podés construir y dejar la casa vacía o poner costos mucho más elevados. Yo creo que nos tenemos que sentar para poder ver si podemos poner alguna normativa y cambiarla. Con las exoneraciones, que son beneficios muy buenos, sí. Y después la unidad que quieras comercializar, la podés comercializar a nivel de mercado, claro, comparada con cualquier otro inmueble. Estoy de acuerdo, pero para tener el 100% de las exoneraciones, Ana, lo que yo te digo era que pedíamos algunas cosas. Tener un cupo de días, que no quiere decir que no las pagáramos, pero la pagábamos a un precio razonable, el Ministerio, y se la entregaba a alguno de la población objetivo, o bien alquilarlas a un máximo de 17.000 pesos. Justamente. Van a volver. Y bueno, es lo que estamos evaluando para ponernos a conversar, porque todo esto tiene mucho de diálogo, cómo hacemos para poder también que a una parte de esas viviendas cumplan con algo que creemos que es necesario ante el déficit importante de vivienda que tiene el Uruguay. Hay una duda que me surge, es este diagnóstico de que la vivienda de interés social no era tanto de interés social, y la ley terminó hasta cambiando de nombre, sí, promovida. De vivienda promovida. Era un diagnóstico que estaba antes incluso que llegara este gobierno. Estoy de acuerdo. Este gobierno sí flexibilizó esos dos aspectos, ¿no? Lo de los topes por los alquileres y lo de los cupos a la hora de comprar las viviendas. Y lo que entiendo que tú estás planteando es, bueno, volver a lo anterior, pero el diagnóstico ya iba en el sentido que planteaba Ana, de que no le estaba llegando a la población que se entendía que la necesitaba con la fuerza que se necesitaba. Estoy de acuerdo, es más, esos 2 artículos que yo te digo se pusieron después, fue lo que negociamos después, porque nos dimos cuenta y le cambiamos el nombre también, porque interés social, claro, todo el mundo te decía, bueno, si fuera de interés social, un apartamento no puede, un monoambiente salir $120.000, y es verdad. No. Pero parecía que incluso con esas reglas que tenían antes y que ahora se sacaron, tampoco era suficiente para que la vivienda terminara llegando a quienes tenía que llegar. Es que nunca va a ser suficiente por lo que también decía Ana. Son privados que construyen y que es verdad que nosotros le hacemos, el gobierno le hace algunas exoneraciones, pero también es cierto que juega sobre el trabajo, la construcción, es decir, también hay un tire... Claro, pero ahora está como, parece una burbuja inmobiliaria que se generó a raíz. Totalmente. Yo tengo viviendas promovidas, vivo por la zona Barra de Carrasco, Parque Miramar. Son viviendas promovidas por todos lados a precio de mercado las unidades. Totalmente, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también se dan fenómenos particulares, que no es simplemente que aumento la oferta y aumenta y baja el precio, porque en la medida que yo aumento la oferta en una cuadra, en realidad lo que estoy haciendo es revalorizar esa cuadra. Claro, por lo tanto, por más que haya más apartamentos, pero esos acá apartamentos se pueden valorizar. igual de precio que una Claro, pero unidad, antes había zonas en Montevideo que se podía construir viviendas promovidas y no otras. Hoy está abierto a todo, entonces pululan hasta en el cerro ahí.
viviendas promovidas, Y ¿no? entre- Una cosa Claro, se perdió el espíritu, inesperada. se Pues. desdibujó todo ahí. Sí, claro. Por eso digo que hay que sentarse, empezar a conversar, ver cómo lo hacemos, tratando de, respetando el derecho que tienen los privados a construir y también pensando en las fuentes de trabajo que son muy importantes, cómo hacemos para intentar por lo menos incidir en una parte para que esa población objetivo tenga, Pero tenga no, posibilidad. no hay más cambios aparte de regresar a estos dos aspectos que Bueno. mencionábamos que podrían jugar, porque esos aspectos tampoco estaban haciendo la diferencia. Estamos conversando eso con los economistas, con los compañeros, para poder hacer una propuesta concreta a los promotores inmobiliarios que ya nos pidieron una reunión, así que vamos a empezar a conversar y tratar de construir, si podemos, por supuesto, vamos a hacer el intento de tener más viviendas para nuestra población objetivo, que es lo que buscamos. Entre la población vulnerable también aparece la gente en situación de calle. Era parte de la población objetivo de una Sí. de las prioridades que habíamos reseñado recién. Ahí, ¿qué tipo de políticas entienden que están faltando para esto? Mira, hubo un primer intento de este gobierno, que a mí me parece correcto, que tiene que ver con las viviendas acompañadas. Hay un acompañamiento de gente que está en situación de calle, que le dan un lugar para vivir y son acompañadas. Me parece muy bueno eso. Lo que Barto llamaba el housing first. Ujú. Y bueno, hay que seguir trabajando en eso porque es verdad que la vivienda no es suficiente, hay que trabajar la adicción, hay que trabajar los problemas de salud mental, hay que trabajar la situación de cada uno de ellos, que cada uno es un universo distinto, pero con salud, con el Ministerio del Interior, con el MIDES y nosotros empezar a construir y continuar estas casas también de medio camino que me parece que son una buena solución. Te proyectás articulando, recién decía, sí, con el MIDES, por supuesto, por este énfasis de tratar de acompañar los procesos de emergencia social. ¿Y con qué otras carteras u organismos te ves como convocando para poder hacer una buena política de vivienda? Salud, sin lugar a dudas. Ministerio del Interior, es necesario, porque hay barrios donde necesitamos ver cómo deberíamos intervenir en el hábitat para darle seguridad a la familia, es decir, calles, ¿no? Que estén más abiertas y demás, eso hay que trabajarlo. Tenemos que trabajar con ANEP y ver cómo tenemos maestros comunitarios que ayuden a esos niños que están con dificultades en el aprendizaje. Yo creo que no se salva nadie ahí, hay INEFOP, porque necesitamos trabajar también para que esas mujeres y hombres puedan tener cursos que le permitan reinsertarse en el medio laboral. Salud bucal, porque muchas de estas familias también tienen el problema que no logran conseguir trabajo si no resuelven ese problema que parece nada, pero que es muy importante. Así que yo creo que no se salva nadie a esta altura. ¿Y sos optimista de que este abordaje que estás mencionando va a poder revertir, por lo menos cambiar los números de pobreza, que son elevados, pero sobre todo los números de pobreza infantil, que son los más alarmantes, y tratar de reducir ese 17% que sería el núcleo duro al cual hay que atender? Mira, yo soy optimista que vamos a trabajar en eso y que vamos a hacer todos los esfuerzos para que ellos se termine y sea cero. No sé que no es fácil, pero si no cambiamos la forma de hacer política y no dejamos que cada ministerio haga su trabajo, sino que trabajamos en conjunto para llegar juntos al territorio y juntos elaborar la política, no tiene solución, Ana. Aprendí con el tiempo de esto, ¿eh? Uno aprende a veces de sus propios errores o de las faltas. A veces se superponían programas y llegábamos un montón a una misma familia y había otra a 2 cuadras que no le llegaba a nadie. Bueno, todo eso hay que tomarlo como una lección y lograr despojarse de, no importa en qué lugar esté, sino que vamos a trabajar todos enfocados en mejorar lo que está. En el repaso de esta conversación, ¿le pareció bien la instrumentación de la DINISU? ¿Lo votamos? Exacto, lo votaron, le pareció bien el plan avanzar, quieren ver efectivamente cuánto avanzó, pero tienen una buena mirada sobre esa política. ¿Les pareció bien el impulso de las viviendas acompañadas para las poblaciones más vulnerables? Quizás haya algún cambio en la ley de vivienda promovida, volviendo a lo que había, pero estamos hablando de un cambio sutil, quizás aparezca alguna otra medida, pero por lo menos no hay grandes cambios en ese sentido. Respecto al presupuesto, todavía no se puede decir si va a haber o no más presupuesto. Por lo pronto se van a manejar con el presupuesto con el que viene el Ministerio. ¿Se puede decir que hay una línea de continuidad en esta cartera?
Es que hubo una línea de continuidad con nuestro gobierno anterior. Los programas construidos fueron el Entre Todos, que es el que quiero mirar mejor, a ver cuál ha sido realmente su impacto. ¿Ese es el que vinculaba a Mevir también? Es el que le prestaba a privados la plata para construir, que se parece a ley promovida, pero no porque los privados son los que ponen la plata. En este caso es el Estado. Y de alguna manera esas viviendas después les da subsidio a la cuota, etcétera, para ponerlas en el mercado, pero no es el ministerio el que controla la construcción. Bien. Bueno, ese lo quiero ver, a ver cómo está funcionando, porque tengo algunas dudas. Pero después el resto de los programas son todos los mismos. En realidad la DINISU lo que hace es reorganizar la institucionalidad. Pero después el resto, la verdad, con este gobierno no han habido cambios sustanciales sobre los programas que efectivamente están en el Ministerio de O sea, entienden que hay una política de Estado en vivienda. Sí, por suerte. Debe ser de los ministerios entonces que más maduro en este sentido, ¿no? De trabajar con una óptica más global. Es que es lo importante, Ana. Si nosotros queremos realmente resolver los problemas, no se puede cambiar de caballo a mitad del río. Pero el diagnóstico no era bueno tampoco al llegar. Más allá de que hay una serie y una variedad de programas muy amplios, estamos hablando de un déficit habitacional de decenas de miles de uruguayos que necesitan vivienda, ¿no? Lo que pasa es que el presupuesto es del 0,4. Voy a lo que vos me preguntabas antes, a ver si iba a reclamar o no. Entonces, con lo que teníamos, las soluciones andaban en el torno de los quinquenios de 74.000 viviendas. Soluciones habitacionales, perdón, que no quiere decir vivienda. Entonces, en estuvieron más lentos, por lo que te decía, van a tener menos hechas. Pero lo cierto es que primero tenemos que trabajar, innovar, trabajar sobre el mientras tanto, reparar viviendas al que todavía no le llega el real ojo. Es decir, no es solo lo que tenemos, sino además agregarle cosas que nos permitan responder a la emergencia, que es otra cosa a pensar en una vivienda nueva, una solución definitiva. La última, por lo menos, de mi parte, porque es ministra de Vivienda y de Ordenamiento Territorial. ¿Qué visión tiene Cairo sobre los barrios privados? Porque el presidente electo venía a ser intendente de un departamento donde esto se promovió, a diferencia de lo que pasa en Montevideo, donde hay una situación gris, hay barrios, llamémosle semi-privados. ¿Qué visión tiene Cairo sobre esta política? Mira, es una vieja discusión. Yo me acuerdo que con Zona América también la tuvimos. Ahí sí yo creo que era un barrio privado de verdad, donde se hicieron cambios, que eso siguió funcionando y está, que tiene que ver con tener la propia universidad en el mismo barrio, la escuela en el mismo barrio, es decir, no salir de ahí, el supermercado en el mismo barrio, por no decir algo más grande que el supermercado. Es decir, que todos los servicios estén en tu barrio. Eso en Uruguay todavía no está. Es una cosa intermedia. Lo que tenés sí en estos barrios de Canelones y en Montevideo está, aunque te dejan pasar, es que hay una persona que te pregunta dónde vas y qué estás haciendo en el lugar, ¿no? Sí, que es disuasiva. Para mí el barrio privado es otra cosa, y lo vi en Europa muchas veces. Se entiende que todo se resuelve dentro del recinto. Todo, absolutamente todo, hasta el deporte. O sea, que es como una isla... tenemos, no es un tema que usted tenga en la cabeza, que le genere preocupación, no. preocupación o que quiere estimular. No. No me genera preocupación, de verdad que no. Muy bien. Creo que a veces nosotros nos preocupamos por cosas que creemos que pueden ser muy graves y después en los hechos, que esto es lo que planteaba Zona América al principio, que todos los servicios estuvieran ahí. Al final eso no pasó y son semi-privados para mí en Uruguay. Muy bien, Cecilia Cairo, ministra de Vivienda designada por Yamandu Orsi. Muchas gracias por venir, mucha suerte en lo que viene y nos estaremos viendo con mayor frecuencia desde otro rol. Obvio, Ana, un gusto de verdad estar con ustedes, felices fiestas, que descansen un poco. Yo voy a intentar también. Muchísimas gracias y mucha suerte entonces en lo que se viene. Hacemos un corte más, al regreso vamos